A permitir porque hay mucho que contar y les avanzo que dentro de 10 minutos estará aquí Jorge Serrano, coordinador de COVID Model. Nos avanzará con este sistema matemático de previsión de la enfermedad cómo irán los próximos 15 días. En toda España, también en Madrid. Solo les avanzo. El coronavirus con la COVID que nos ha cambiado la vida, la economía, la forma de estar con los seres queridos, todo. Parece que la mascarilla forma parte de nosotros desde hace tiempo, ¿verdad? Así es. Sotillos, nos hemos acostumbrado a unos cambios de vida tan brutales. Sí. A no abrazar, a no besar, a dar la mano con codo. A mirarnos con miedo unos a otros. Sí. Saben que COVID Model es un modelo matemático que tiene en cuenta las principales fuentes de datos y las cruza para obtener una predicción real de cómo evoluciona la pandemia. Y que no solo acierta, sino que es muy exacto en su predicción. Es una herramienta de No More Pandemics y del Partido por un Mundo Más Justo, y está siendo ahora el lugar que se observa en la página web covidmodel.es en España y fuera de España para saber qué va a suceder a 14-15 días vista. Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo y de covidmodel.es. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Muchísimas gracias por recibirnos de nuevo. Enhorabuena y gracias por estar con nosotros, porque apuntas y aciertas. Ese modelo matemático sigue siendo un modelo de éxito. Te pido que empecemos hablando de fallecidos, porque parece que hay un baile de cifras entre siempre lo ha habido, entre el gobierno y otros datos estadísticos, siempre ha habido un baile de cifras. Pero ahora el sistema de monitorización de la mortalidad del gobierno, el llamado MOMO, no coincide con los datos del Ministerio. ¿Qué está pasando aquí? Exacto, pues mira, lo primero yo creo que aclarar esta noticia que está saliendo ahora en todos los medios, que dice que hay 241 fallecidos reconocidos por el gobierno, ¿no? Ha salido en los medios de comunicación hoy, ¿no? Sí. Esos 241 fallecidos, lo que hace el Ministerio de Sanidad va incorporando en un acumulado y luego los va situando por fecha de fallecimiento. La realidad es que el Ministerio de Sanidad no está reconociendo más de 100 muertos en el mismo día, simplemente ha reconocido que esos 241 están repartidos en 6 días hacia atrás. Por lo tanto, al final, cuando suma con los que ya tenía reconocidos en los días anteriores, no suma en ninguno de los días más de 100 muertos. Aún así, claro, los medios de comunicación han saltado diciendo, oye, el acumulado total me la has incrementado en 241, por lo tanto ha salido como noticia que en las últimas 24 horas el Ministerio ha reconocido 241. No es así, por eso está bien que lo digas. Está intentando decir, oye, que no, nosotros no reconocemos 241 fallecimientos en un mismo día. Lo que decimos es que ahora mismo el conteo acumulado ha aumentado en 241. Pero cuando nosotros analizamos las cifras del sistema de monitorización de la mortalidad, como tú muy bien has explicado, lo que vemos es, bueno, primero explicar en qué consiste este sistema. El sistema reconoce todos los fallecimientos por todas las causas. Y lo que observa es un incremento respecto de la media de fallecimientos que se produce en el mismo día con todos los años anteriores. Y dice, aquí hay un exceso de muertes, ¿a qué se debe? Y ahora mismo, cuando estábamos en junio, julio, agosto, las diferencias respecto de lo que se esperaba por estadística de años anteriores eran pequeñas y no era fácil de decir estas corresponden al COVID. Hoy, al igual que empezó a ocurrir en la ola de marzo, ya es perfectamente claro que algo muy gordo está pasando de nuevo en España y más concretamente en Madrid y en el País Vasco, porque la curva del número de fallecimientos por todas las causas que se observa diariamente sube muy por encima de la curva esperada, que es la media de los fallecimientos ocurridos en años anteriores en un día como hoy. Entonces, cuando analizamos los datos de fallecimientos que el sistema MOMO está dando, lo que vemos es que el número de fallecimientos, por ejemplo, el último dato que da MOMO es de 56 muertes en Madrid frente a 30 que reconoce el Ministerio. Y lo mismo a nivel nacional, es decir, hay un incremento del 40% aproximadamente que recoge MOMO frente a lo que reconoce el Ministerio. Cuando esto lo llevamos a las últimas 2 semanas, lo que observamos es que el Ministerio ha reconocido 1.040 fallecimientos en España
y que Momo está diciendo no, son 1.468, es decir, de nuevo un 40% de incremento. Claro, los últimos datos, Jorge, de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, me hablan en estas últimas 24 horas 39 fallecidos. Según los datos que tú me das, estaremos entre 50 y 60, ¿no? Exactamente. Claro. Ese es el nivel en el que nos estamos moviendo respecto a las estadísticas que vienen del Ministerio y las que vienen de Momo. Y ahí yo creo que es importante aclarar. No debemos pensar que el Ministerio de Sanidad nos está mintiendo ni nos está engañando. Simplemente que el Ministerio de Sanidad, a través de los sistemas que tiene habilitados para reconocer el número de personas que han fallecido por COVID, ha detectado ese número. O sea, el número del Ministerio de Sanidad son números que el Ministerio puede decir con nombres y apellidos. Entiendo. Pero al sistema Momo no se le escapa ninguno porque dice, no, es que yo estoy recogiendo aquí todos los fallecimientos por todas las causas. Y eso es, este número de fallecimientos que recoge Momo, es lo que, por ejemplo, en la ola anterior veíamos que había un incremento enorme, del orden de 10 veces más, en la última semana de marzo, 10 veces más fallecimientos diarios de los que se habían detectado en años anteriores. Esto también es importante mencionarlo para aquellas personas que están como en una negación de la realidad, de decir, oye, mira, esto al final no se sabe la gente de qué se muere, no está tan claro que esté muriendo más gente, o no se sabe si se mueren de gripe o no. Bueno, queda claro. Las personas tienen que decir de qué han fallecido estas 1.000 personas, ¿no? Claro. Estas 10 veces más respecto de lo que fallecían en años anteriores. Estoy en la página web de covidmodel.es y con información que me ha hecho llegar Alberto Sotillos sobre el porcentaje de camas ocupadas. Uno de los problemas que COVID Model demostró es que la saturación de los hospitales de UCIs mata prácticamente igual que el virus. Por lo tanto, evitar la saturación salva vidas. Veo en vuestra página que Madrid dobla a la relativamente anterior, que sería Castilla-La Mancha. O sea, la saturación en Madrid es el doble que en el resto de comunidades autónomas. ¿Es así? Así es. Bueno, esto es claramente consecuencia de cómo están evolucionando los infectados, que el número de infectados no para de crecer en algunas comunidades autónomas, fundamentalmente en Madrid en primer lugar, y esto, claro, llega a los hospitales. En la Comunidad de Madrid, en este momento, el número de camas ocupadas por enfermos del COVID es el 25% del total de camas ocupadas, con lo cual, claro, ya está empezando a generar una saturación en los hospitales madrileños muy clara, ¿no? Y esto es muy preocupante por lo que tú muy bien has dicho, Albert, porque, bueno, nosotros ya hemos detectado y hicimos el primer estudio, el COVID Model, esta iniciativa del Partido por un Mundo Más Justo, que analizó por primera vez cómo aumentaban las tasas de mortalidad como consecuencia del colapso sanitario. Se detectó que la saturación provocaba a veces incluso triplicar la tasa de mortalidad. Es decir, hace al COVID muchísimo más peligroso porque no se le puede atender al paciente como él se merece, ¿no? Claro. Entonces, este 25% es ya alarmante y efectivamente está muy por encima del resto de comunidades autónomas. A continuación llegarían 4, que serían Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y País Vasco, que se acercan al 15%. Porcentajes que también hay que empezar a mirar con cuidado. Y el resto de comunidades autónomas, que están por debajo del 10% en cuanto al número de plazas ocupadas con COVID, bueno, pues están en una situación donde ahí todavía, si se trabaja, se puede evitar que los porcentajes aumenten, ¿no? Entonces aquí nosotros detectamos, en base a esa situación, porque ese dato que tú has dado es el dato clave. Es decir, ¿a cuánto estamos del colapso o cuánto desaturado está el sistema sanitario? ¿Cuándo llegaría esa saturación a Madrid o si llegaría en los próximos 14 días, 15, que es lo que nos predice COVID Model con exactitud? Ahí, claro, lo que pasa es que ahí tenemos que definir qué es colapso, ¿no? Porque bueno, la saturación, por definición, es un dato que va incrementando, puede estar más saturado o menos saturado, pero ¿cuándo podemos decir que el sistema se ha colapsado, ¿no? Nosotros pensamos que esto no debería llegar a ocurrir. En principio, cuando el número de camas ya es del 50%, pues podemos considerar que el sistema está totalmente colapsado, ¿no? Pero nosotros lo que pensamos es, antes de eso, es decir, a niveles ya del 25%, ya hay que empezar a pensar en la posibilidad de un confinamiento. Y en niveles del 15%, estas comunidades autónomas que decimos, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, País Vasco,
deberían empezar a tomar medidas más restrictivas en cuanto a hostelería, espacios de ocio, etcétera, ¿no? Y en las otras comunidades autónomas, aquellas en las que todavía no ha crecido, aquellas en las que los porcentajes de camas ocupadas por pacientes con COVID son inferiores al 10%, estas comunidades autónomas es clave una inversión muy, muy fuerte en PCRs y en rastreadores. Claro. Porque ahí es donde contienes, cuando tú les localizas al COVID, cuando tú eres más rápido que el virus, tienes que localizarle, decir, oye, tú tienes el virus, ¿con quién has estado? Con este, vamos a hacerles la prueba a ellos también. Sí, eso es el trabajo. Algo que en Madrid ya se ha superado. Aquí ya no, en las PCRs y rastreadores ya hemos llegado tarde, ya se ha hecho un poquito tarde para poder ser útil. Estoy viendo Asturias, Ceuta, Galicia y Canarias, las que tienen menos camas ocupadas. Y un dato importantísimo, Jorge Serrano, la predicción, por favor. Las muertes por millón de habitantes, con los datos que tenéis de COVID Model, ¿cómo van a estar en los próximos 14 días? Dime si hay ralentización, que la debe haber en alguna comunidad, y cómo está la Comunidad de Madrid. Pues esta predicción, que no es que miremos la bola de cristal, sino explicar otra vez que esto simplemente nos basamos en cuál es el número de personas que hay infectadas hoy, y en base a una tasa de mortalidad que venimos observando del 0,75%, y teniendo en cuenta que existe un retraso aproximado de unos 20 días desde el momento de la infección hasta el fallecimiento, si se da, pues podemos proyectar hacia el futuro el número de fallecimientos que se van a ocurrir. Y esto lo estamos haciendo con una fiabilidad del 96% cuando consideramos las 2 semanas en su conjunto. Entonces, en base a esto, lo que nosotros estamos detectando es que en Madrid el número de fallecimientos para las próximas 2 semanas va a ser de 740 frente a los 520 que se han producido en las últimas 2, ¿no? A nivel nacional... O sea que van a fallecer en Madrid 200 personas más de las que fallecieron los últimos 15 días, que ya fueron muchísimas, ¿no? Exacto. La cifra es tremenda. Que son las que está reconociendo el sistema de monitorización de la mortalidad, esas 520, y lo que el sistema dice es, para las 2 semanas que viene, 740. Pero es que a nivel nacional, el sistema de monitorización de la mortalidad está reconociendo 1.468 en las últimas 2 semanas, y el modelo predice 1.860 para las próximas 2 semanas. Es decir, estamos en niveles de fallecimientos ya muy preocupantes, ¿no? Y esto, si lo analizamos por comunidades autónomas, pues vuelve a ocurrir exactamente la misma clasificación, cuando lo miramos naturalmente por millón de habitantes, que es como tenemos que mirar esto, ¿no? Porque una comunidad autónoma más pequeña, pues hay que relativizarlo en base a su población. Claro. Entonces, cuando lo miramos así, ahí en covidmodel.es se observa con claridad cómo, de nuevo, Madrid es el que tiene el nivel de mayor número de fallecimientos previstos, tanto previstos como ocurridos, por millón de habitantes, y a continuación vienen 4 comunidades autónomas, que son las que hemos mencionado: Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Aragón, que son las mismas que tienen el sistema sanitario más saturado, justo después de Madrid, ¿no? O sea, Castilla-La Mancha, veo en vuestro informe con un aumento de fallecidos tremendo los próximos 14 días en relación a los anteriores. Así es, y eso es porque si nos fijamos en el parámetro importantísimo de la propensión de contagio, que se puede ver también en covidmodel.es, en Castilla-La Mancha la propensión de contagio está siendo muy alta. Es decir, por alguna razón, no porque a lo mejor no se han dado las herramientas de concienciación a la ciudadanía que son imprescindibles, pues la propensión de contagio está siendo más elevada que en otras comunidades autónomas en este momento, en Castilla-La Mancha, lo que hace que el número de contagiados esté aumentando sensiblemente, lo que proyecta más fallecimientos hacia el futuro. Veo Murcia, que nos escuchan muchos amigos en Murcia y en Águilas, que también despunta el número de fallecidos, no comparable a las comunidades que has dicho, pero cuidado. Y en cambio, Andalucía, que amigos de Málaga nos escuchan, revierte el número de fallecidos. Fallecerá menos gente por COVID que en los últimos 15 días, ¿no? Ese dato de Andalucía yo lo tomaría con más prudencia. En Andalucía, efectivamente, el modelo ahora mismo está diciendo que van a bajar, pero analizando las cifras del sistema de monitorización de la mortalidad,
nos damos cuenta que muy posiblemente el número de fallecimientos en Andalucía esté siendo superior al que nos está llegando a través de los informes del Ministerio, pero como no llegue a ese nivel en el que en Mombo podamos analizarlo con una fiabilidad estadística, o sea no podemos que no cantemos victoria. Obtener los datos de fallecimiento. Solo Canarias quizá es la única comunidad que podemos decir mejora y se reduce el número de fallecidos. Exactamente, Canarias, efectivamente, y además ahí en Canarias el nivel es todavía bajo. Nosotros podemos decir que las 3 comunidades autónomas que están en mejor situación ahora mismo son Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, con la diferencia de que Asturias y Comunidad Valenciana estarían subiendo un poquito, mientras Canarias parece que baja, ¿no? Entonces yo creo que son 3 comunidades autónomas donde estas cosas están mejor. Otra, por ejemplo, de las comunidades autónomas que está también baja es Baleares. Coincide, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de dónde han surgido los focos, ¿no? Que surgió en Aragón el primero, Aragón-Cataluña, que se extendió por todo La Rioja, Euskadi, Navarra, ahora llegando a Cantabria, bueno, pues Asturias y Galicia quedarían al final de ese proceso, y en el foco central, que empieza en Madrid, por Castilla y León, Castilla-La Mancha, después Extremadura, llega a Murcia, quedarían libres la Comunidad Valenciana y las islas, ¿no? Sí, es tremendo esas comunidades autónomas que estamos diciendo, señores, lo vamos a pasar mal, repito, Madrid, Aragón, País Vasco, La Rioja y Castilla-La Mancha, con mucho interés. COVID Model solo analiza datos, pero tú eres también, Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo, y desde ese partido te pregunto, ¿se debe confinar las comunidades autónomas que acabo de nombrar, todas ellas, no ya barrios y municipios, para parar esto? Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Aragón, no. Todavía no estamos en ese nivel. En Castilla-La Mancha lo que sí que hay que hacer es empezar a aplicar algunas medidas de más restricción. Es decir, aquí las fases en ese sentido no estaban mal diseñadas, lo que pasa es que hay que aplicarlas. Igual que se aplicaban las fases de más restricción a menos restricción, también se tienen que ir aplicando las fases de menos restricción a más restricción y ir calibrando. Esto es un trabajo de calibrar, muy de gestión, no es un trabajo ideológico, es un trabajo de gestión, de calibrar, de ir mirando datos, de ir mirando cómo evoluciona el colapso sanitario, etcétera. No has nombrado la Comunidad de Madrid, no la has nombrado. Eso es que sí consideras... La Comunidad de Madrid, no, la verdad que a nosotros nos han saltado todas las alarmas. Cuando hemos empezado a ver que en el sistema de monitorización de la mortalidad hemos empezado a vivir ese déjà vu de decir, Dios mío, que empieza a asomarse. Es decir, que hoy están muriendo un 50% más de personas hoy que el mismo día de hoy el año pasado. Pero no es hoy, es hoy, ayer, antes de ayer, el día anterior, etcétera. Un 50% más que los que morían el año pasado. Y ya la ves cómo la curva empieza a despegar y encima ves que el número de contagiados cada día aumenta de manera muy, muy importante. Y encima sospechas y dices, no, es que las personas que estamos detectando como contagiados seguramente sea un porcentaje cada vez menor. Y ahí hay un dato importantísimo que es el número de la proporción de positivos. Cuando la proporción de positivos sube, y en Madrid es la más alta de todas, se entiende que estás llegando tarde. Para que te hagas una idea, en Asturias la proporción de positivos, el número de test que hacen, solo el 2% son positivos. Es decir, ahí están haciendo muchísimos test a la población y solo el 2% les resulta positivo, lo que les permite contener muy bien la epidemia. Cuando la proporción de positivos llega al 23%, como tenemos en la Comunidad de Madrid en este momento, significa que estás perdiendo el partido, estás perdiendo la batalla y el COVID está siendo mucho más rápido que tú. Y implica que el número de contagiados que tú estás detectando por PCR es solamente el 50% de la realidad. Entonces, cuando sumas todas esas variables, ves que los fallecimientos van en aumento, que la predicción va en aumento, que el número de contagiados no deja de crecer y que encima es muy posiblemente la mitad de los contagiados reales. Y encima ves que en el sistema de monitorización de la mortalidad el número de fallecimientos es mucho mayor que el que reconoce el Ministerio de Sanidad. Todas estas variables juntas, y la que más nos preocupa, la del colapso sanitario del 25%, nos lleva a pensar, es el momento de empezar a pensar con claridad y empezar a pensar en la posibilidad de un confinamiento. Ojo, para aquellas personas que estamos preocupados también, no solo por la salud de las personas, sino también por la economía.
que puede ser un mazazo brutal, sobre todo para las personas que menos renta tienen y que están pasando peor o que están con riesgo de perder su trabajo. Pero hay que pensar que un retraso en las decisiones de confinamiento hace que después el confinamiento sea mucho más largo. Porque al final el confinamiento, ¿qué hace? Lo que sirve es para que la provisión de contagios se sitúe en torno al 6% y que todas las cifras bajen. Si tú dejas que las cifras suban mucho, luego el descenso es planeando. Tú vas planeando. Si tú has subido mucho, el confinamiento tendrá que durar más para llegar a un nivel más bajo. Si tú haces el confinamiento antes, a tiempo, puedes hacer que el confinamiento dure 2-3 semanas y otra vez a reactivar la economía. Es decir, que también desde el punto de vista de la economía hay que empezar a pensar a no retrasarse demasiado con las medidas, aunque sean drásticas, pero necesarias. Entonces, nosotros todavía estamos hoy, me preguntas como Partido por un Mundo Más Justo, pues como Partido por un Mundo Más Justo hoy estamos analizando, en base a lo que dice COVID Model, en base a todos los informes que estamos viendo, cuál debe ser la postura y desde luego vamos a salir intentando decirla lo más explícita y claramente posible en nuestra web. Pero ya te indico que todos estos indicadores que te comento nos dejan con todas las alarmas en la Comunidad de Madrid y pensamos que, pensando no solo en la salud de las personas, en evitar el incremento de los fallecimientos, sino también en la economía, hay que tomar la decisión pronto y para evitar que luego la decisión sea todavía más grave. Es Jorge Serrano, coordinador general de covidmodel.es y del Partido por un Mundo Más Justo. Desgraciadamente, lo digo, los datos matemáticos son exactos y así lo está demostrando este sistema de predicción de la enfermedad. O sea que, señores, aplíquense lo que escuchan aquí y, como siempre, agradecidos, Jorge, de tu información veraz, concisa y puntual y certera, fuera de políticas, de opiniones y de ideologías, que estamos aquí para informar y salvar vidas en lo posible. Un abrazo, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Nos vemos la semana que viene, si vosotros queréis. Un placer, aquí estaremos. Jorge Serrano, cada miércoles a eso de las 5:30 le invitamos para que nos haga balance de los próximos 14 días. Yo no sé vosotros, yo me he quedado... Yo creo que hay una cifra que es la importante. Ellos se automiden para ver si es verdad que tienen ese grado de predicción. Ha dicho más del 94%, o sea, 96 que es 96, es decir, que no solamente es que el modelo parece que vaya acertando, sino que al 96% todas las predicciones se cumplen. Y claro, cuando te relata todas las variables que se tienen en cuenta, algunas que ni tú eres capaz de controlar, pero los datos son tremendos, Ricardo. Claro, ha dado dos datos que a mí cuando Albert le dice Andalucía baja y en las predicciones a 14 días y Cataluña también baja en las predicciones estaba mirándolo yo ahora y también bajaba. Pero claro, te salta él y te dice, no, baja en función de lo que nos dicen. Claro, por tanto, de la versión oficial. De la versión oficial. La real es otra cosa. La real es otra. A más datos, más exactos. Con lo cual... Señores, yo no sé, pero si les decía que esto está hecho y que el confinamiento es cosa de días, me decían a mí el 10 de octubre, bueno, pues si hay que avanzar lo que se avance, si hay que hacerlo, que se haga, porque lo que no podemos es, estamos hablando de 60, 70 fallecidos diarios en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué confinamiento? Oficialmente 39. ¿Qué confinamiento, Albert? Es decir, ¿qué vamos a considerar como confinamiento? Porque claro... Movimientos internos solo imprescindibles dentro de la comunidad. Nada, claro. Y fuera nada. Y trabajo, incluido aeropuerto. Cuidado, que ha sido fuente de muchos contagios. Pero, que vengan al aeropuerto con PCRs. Pero si el aeropuerto ha bajado un 70% su flujo, Albert, ¿no? Que nos vamos a lo grande, si el aeropuerto, pero vayamos a ver cuántos han pasado por el aeropuerto. Bueno, vamos, yo creo que está claro, hay que cerrar rápido y bien. ¿Y que hay que cerrar comercios? ¿Hay que cerrar restauración? Lo que hemos visto por experiencia, no solamente por predicciones, es que cuando cerramos tarde, lo tenemos que hacer durante mucho más tiempo y peor. Porque claro, lo ha dicho Jorge, que venimos de más arriba. Señores, hablamos de ello, analizamos la bomba informativa que nos ha dado COVID Model aquí en el Barómetro y seguimos. Esto es la Inter. Radio Inter, tu gran compañía.